Bueno, sigamos con el diodo. Miremos este circuito. ¿Qué es lo que hace este circuito? Cuando yo coloco un voltaje, este circuito, digámoslo en la vida real, yo aquí coloco un voltaje y yo lo hago pasar por el diodo. En el diodo cae un voltaje de 0.6 voltios. Entonces, este voltaje aquí, si yo lo coloco con un osciloscopio, voy a ver el voltaje de la entrada, pero menos 0.6 voltios. Si coloco otro diodo, ya lo voy a ver menos 1.2 voltios, menos 1.8 voltios. O sea, le voy a ir quitando múltiplos de 0.6. Entonces, de alguna manera, eso también puede funcionar como un divisor de voltaje. Entonces, miren, aquí yo ya tengo, por ejemplo, aquí ya está un ejemplo ya más detallado. Yo tengo 12 voltios. Aquí caen 11,4. Ya aquí este diodo saca 0.6 voltios. 0.6, 0.6, etcétera. Entonces, miremos por acá en otra diapositiva muy lejos. Miren este otro montaje. Entonces, este otro montaje tiene el diodo en forma inversa. Y entonces, aquí viene el voltaje de entrada. ¿Cierto? Y aquí tienen un bombillito. También puede ser un diodo y nos ahorraríamos lo del diodo. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que para que el diodo conduzca, la parte de abajo, miren cómo está, positivo o donde está el negativo, y negativo donde está el positivo, o sea que en principio no va a conducir. Pero a medida que el voltaje va cayendo, va cayendo, va cayendo, la parte de abajo se vuelve más positiva que la parte de arriba, ¿cierto? En la resistencia. Eso hace que a medida que el voltaje va cayendo o que la entrada de voltaje es más pequeña, los LEDs empiecen a alumbrar. ¿Por qué? Porque hay paso de corriente. Entonces es como si yo quisiera medir el voltaje o el nivel de voltaje usando diodos. Este tipo de circuitos eran comunes. Lo que pasa es que ahorita la electrónica digital nos hace pensar de una forma distinta, pues para qué usar la analógica y para qué usar este tipo de cosas si de alguna manera puedo colocarle a medir eso a un procesador y el procesador de una vez me dice con mayor exactitud cuánto tengo. Pero esto era usar, pues incluso todavía lo usan para medir niveles de voltaje. Entonces, bueno, volvamos a nuestro regulador. A ver, ¿dónde está? Ya me perdí. Está el regulador. Miren este limitador de... Este es un limitador de voltaje. ¿Por qué es un limitador de voltaje? Pues miren, o sea, ¿cuándo empieza a conducir realmente este diodo? Este diodo que está aquí, recuerden que va a empezar a conducir después de que esta etapa supere los puntos 6. Entonces, cuando él supere los puntos 6, aquí en esta está cayendo punto 6. Entonces, miremos, vea, él va subiendo y no conduce. Dibujémoslo a ver si es un poquito más claro. Entonces, yo tengo mi circuito. El circuito es una fuente de corriente análoga. A ver qué hoy se amanecimos más torcido que siempre. Entonces les decía, mi circuito aquí tengo una resistencia, pues como para colocar la corriente. Y aquí tengo los puntos donde quiero medir el voltaje. Y aquí tengo un diodo. Entonces, mientras, recuerden, aquí está la parte positiva, aquí está la parte negativa.
tenemos que, para que el diodo conduzca, superar, o sea, que esta parte positiva sea más positiva que la parte negativa. Y fuera de que sea más positiva que la parte negativa, tenemos que superar 0.6 voltios. Entonces, mientras no superemos los 6.6 voltios, o sea, mientras el voltaje de entrada, digamos que 0.6 voltios sea por aquí, mientras mi voltaje de entrada sea menor que 0.6 voltios, el circuito que va a haber o que yo tengo es una resistencia A, y como el diodo no conduce, aquí tengo un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que está colocando la fuente, o sea, que es este, a la salida lo vamos a ver igual. Recuerden que la resistencia ni le coloca fase ni cambia ese voltaje. Simplemente lo, digamos, lo rebajo un poco porque aquí cae un poco de voltaje, pero no lo manipula como veíamos en los filtros. Ahora, ¿qué pasa cuando este voltaje supera los 0.6 voltios? Entonces, cuando esto supera los 0.6 voltios, el circuito que va a haber, o el análogo del circuito, pues tengo mi resistencia y ya es un alambre. Bueno, aquí hay una resistencia pequeña donde caen 0.6 voltios. Entonces, si yo mido aquí A y yo mido B, lo que voy a ver es, en lugar de ver la señal que está pasando, lo que voy a ver es 0.6 voltios. Entonces miren que este sistema no me deja pasar el voltaje por encima. Si ustedes colocan un diodo en forma contraria, menos, más, entonces ya están recortando también la parte por debajo. Porque digamos, el análisis también es el mismo. Entonces, ese circuito que tengo ahí no deja pasar voltajes más altos que 0.6 y más bajos que 0.6. Entonces, es un buen circuito como para evitar que yo sobrepase ciertos voltajes. Ahora, resulta que a ustedes no les interesa sobrepasar 0.6, sino que les interesa sobrepasar otros voltajes. Entonces, pueden colocar esos voltajes en el circuito. Mírenlo aquí. Aquí tengo que sobrepasar un voltaje B sub B. Y aquí también por encima y por debajo tendría que sobrepasar un voltaje B sub B. ¿Cierto? Si yo quiero que solamente sea por encima, pues coloco nada más uno. Bueno, entonces este es un fijador de voltaje. Simplemente lo que está haciendo, en lugar de recortarlo, es sumarle a esta salida, sumarle este voltaje. O sea, es como, miren que el cero ya está corrido. En lugar del cero estar pues sobre la parte del cero, el cero ya se corrió sobre esos 0.6 voltios. Es muy común, por ejemplo, en los electroimanes y en las cargas inductivas, en los mismos sistemas disparadores, tener un relé que no permita que se devuelva la corriente. ¿Por qué? Porque supongamos que usted tiene una fuente y está alimentando el electroimán. Entonces la fuente está alimentando el electroimán. Y entonces si lo estoy alimentando de esta manera, o sea, en forma de las manecillas del reloj, el diodo no está polarizado en directo. Pero supongan
Eso sin pensar en la autoinducción que puede haber aquí en este electroimán, que de un momento a otro la fuente se apaga. Como la fuente se apaga, entonces este tiene aquí una energía almacenada por tratarse de un inductor. Entonces, ¿qué va a hacer ese inductor? Va a colocar corriente de forma contraria a la fuente y eso podría dañar la fuente. Entonces, en lugar de irse por acá por la fuente, que le puede representar mucha resistencia, se va por el diodo. Obviamente que el diodo tiene que tener ciertas características para que cuando el inductor lo alimente, pues no queme el diodo. Bueno, ya habíamos hablado de este indicador de nivel. Aquí la práctica está proponiendo una, una medida con el diodo para mirar cómo se comporta el diodo cuando yo le coloco voltaje. Aquí, como todavía no hemos entrado a esta parte del chiquín ni del Arduino, y aprovechando que estamos trabajando o que ya podemos trabajar en el laboratorio, no ir al laboratorio, trabajar en el laboratorio desde la casa, vamos a ver si podemos hacer esta práctica desde la casa, pero con el diodo en el laboratorio. O sea, que ustedes puedan ingresar, ver, ver, ver la fuente, ustedes entre ustedes mismos organizamos un horario, cada uno entra, hace la toma de sus datos, mira cómo se comportó y hacemos el análisis del diodo. Bueno, aquí ya sigue el transistor. Antes de llegar al transistor, habíamos visto el recortador de una onda. ¿Cierto? Teníamos un circuito donde yo tengo una señal sinusoidal. Tenía la tierra una resistencia. Ah, bueno, perdón, tenía el diodo primero, después la resistencia, pero igual funciona lo mismo. Entonces, este circuito, si yo voy a medir en la resistencia, lo que hace, cuando yo tengo una entrada sinusoidal, él lo que hace es recortar esa entrada. Ese circuito se llama un recortador de onda. Ahora miremos este circuito. Cuando yo tengo un transformador es un embobinado. Y aquí tengo otro embobinado con una relación de vueltas. Entonces, por ejemplo, por aquí entran 110 voltios. Y lo más común es que aquí salga entre el punto A, llamémoslo C, B, entre el punto A y B salga una onda, por ejemplo, de 12 voltios. O sea que esta C la vamos a llamar la Tierra, porque está pegado entre los dos. Entonces, a ver si me entienden. Si aquí yo voy a medir con respecto a esta Tierra, si yo mido con respecto a esa Tierra y yo coloco el C en el negativo, lo que yo voy a llamar el negativo, entonces aquí sale una onda de 6 voltios, o sea, de la mitad de la onda total. Pero si yo mido en el negativo a C y en el positivo a B, me sale la misma onda de 6 voltios,
pero con una fase al contrario. ¿Cierto? Para que yo la viera, mejor dicho, este es el voltaje entre A y C. Y este es el voltaje entre B y C. Para que yo la viera igual que se ve en A y C, tendría que medir el voltaje entre C y B, si tendría la misma fase que el voltaje entre A y C. ¿Cierto? Simplemente es donde yo estoy colocando la tierra y con respecto a qué estoy midiendo. Entonces, el transformador, recuerden que el transformador simplemente son, les repito, son embobinados a través de un circuito de metal, puede ser. Y, por ejemplo, para que de 110 salgan 12, por cada 10 vueltas aquí hay una vuelta aquí, más o menos. ¿Cierto? Para que haya una división de más, pues de 10. Entonces ahora volvamos otra vez a nuestro circuito. Entonces esto que está aquí lo voy a cambiar por un generador de onda que tiene el terminal A, tiene el terminal B, pero a su vez también tiene una tierra que es con respecto a la que yo voy a tomar las medidas. ¿Cierto? Eso no es más, eso es la tierra. Entonces miren cómo va a conectar el circuito. Entonces dibujémoslo nuevamente. Y aquí voy a colocar un diodo. Y aquí voy a colocar una resistencia. Y esa resistencia la va a pegar a la tierra. ¿A cuál tierra? A esta tierra. Eso es importante. A cuál tierra la pongo? Solamente tengo esa tierra que es en la mitad de este generador de voltaje. Cuando digo la mitad, pues es la mitad en voltaje. Y vamos a colocar este otro diodo. Y entonces vamos a mirar qué pasa cuando me llega esta señal. Entonces a mí me llega esta señal del generador de onda. Si yo mido entre los puntos A y B, yo veo esta señal. Entonces este es el punto A y este es el punto B. Pero si yo mido entre A y C, que es lo que estamos haciendo ahora, el diodo va a ver esta señal. Entonces, si el diodo ve esta señal, vamos a pensar, el diodo de abajo está viendo esta señal entre C y B, porque recuerden que estamos midiendo siempre con respecto a esta tierra. Entonces el diodo de abajo está viendo esta señal. Entonces, mientras está pasando la señal de arriba, o sea, mientras está pasando el positivo, el diodo 1 ve la señal más positiva, mientras que el diodo 2 no deja conducir porque ve la señal más negativo en el positivo y más positivo en el negativo. O sea, el 2 está polarizado en inverso, el 1 está polarizado en directo. Eso quiere decir que el 1 deja pasar el voltaje y sería como si tuviéramos este circuito. La resistencia y la resistencia llega a tierra. Y entonces, ¿qué veríamos a la salida de la resistencia? A la salida de la resistencia veríamos como esta onda. Ahora, ¿qué pasaría en el otro ciclo? En el otro ciclo, en la otra parte del ciclo, aquí estamos viendo este pedazo, o sea que el diodo 1
está polarizado en inversa, pero el diodo 2, miren, está polarizado en directa. Entonces, en el segundo ciclo, el circuito ya no es este, sino que el circuito es este. Y el diodo 2, pues deja pasar lo que está viendo. ¿Qué es lo que está viendo? Él está viendo esto. Entonces el diodo 2 deja pasar esto. Ya volvemos otra vez al primer ciclo y el primero deja pasar esto. El segundo vuelve y deja pasar esto. Y entonces al final lo que voy a obtener es un recortador de onda completa. Porque entonces deja pasar esta onda. Esta la deja pasar y la voltea. 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 Eso se llama un recortador de media onda. Perdón, este es el recortador de onda completa. El de media onda era cuando solamente teníamos un diodo. Este es de onda completa. Entonces ahorita miremos esto. Entonces, iniciamos con una señal de 110 voltios, que es la que me entrega UNE. Esa señal de 110 voltios la partimos en dos señales de 6 voltios cada una, referenciados a una tierra. Eso es importante, la referencia, porque miren, si ustedes colocan aquí su tierra, o sea, este es su 0 voltios, cuando este sea más positivo, este va a ser más negativo. Y cuando pase lo contrario, cuando este sea más negativo, este va a ser más positivo. Entonces es importante que tengamos en cuenta lo de los 0 voltios. Por aquí viene un diodo, por acá viene otro diodo, y esos dos diodos están pegados acá, y esto va a una resistencia. Hasta ahí vamos. Entonces salimos de una señal de 110 voltios y ya vamos en una señal de 6 voltios, porque aquí la partimos a 10 o a 12 voltios, y aquí vamos en una señal de alrededor de 6 voltios o 5 voltios. Bueno, ahora miremos, supongamos, bueno, toda esta resistencia donde está cayendo esto. Ahora voy a colocar una capacitancia también con respecto a tierra. Y aquí voy a colocar una resistencia de carga. O sea, una resistencia de carga es donde va a ir los circuitos o lo que yo voy a pegar a esto. Entonces, en la capacitancia le va a llegar este voltaje que va a pasar por la resistencia. Entonces, cuando le llega ese voltaje, carga el capacitor. Pero el capacitor, digamos que es un capacitor grande. A ver, entonces tengo el voltaje que está llegando porque llega recortado. Y en el capacitor, entonces el capacitor se carga, pero se empieza a descargar despacio. Y aquí vuelve y coge la señal y empieza a descargarse despacio. Coge la señal y empieza a descargarse despacio, y etcétera. Entonces lo que usted va a ver realmente a la salida en la resistencia de carga va a ser algo como esto. Un voltaje que está fluctuando ya en este voltaje pequeño. Entonces usted lo que va a tratar de hacer es tratar de cambiar este rizado, de volverlo cada vez más pequeño. Si usted logra cambiar ese rizado, ya usted lo que está obteniendo es un voltaje constante. ¿Cierto? Por lo regular en 5 voltios, 4 voltios. Entonces aquí usted ya tiene un voltaje que regularmente pues es un rizado, pero
es ya es un voltaje directo. O sea, usted convirtió un voltaje AC en un voltaje DC. Existen eh, unos reguladores que lo que hacen es coger ese rizado y volverlo constante. O sea, es como una plaquita así. Los más conocidos son los 78 y 79. Entonces 7805 quiere decir que regula a 5 voltios. 7809 regula a 9 voltios. 7812 regula a 12 voltios. Y por ejemplo el 7909 quiere decir que regula a menos 9 voltios. O sea, el 79 quiere decir que regula en el negativo. Pero para regular en el negativo, yo ya tengo que cambiar mi circuito, ¿cierto? A que no sea esta señal la que recortó, sino que recorte esta señal. ¿Y eso cómo lo logro? Volteando los diodos. Entonces, bueno, ya tengo mi regulador. Ustedes notarán que los reguladores y los transistores tienen una parte de atrás en metal, como con un rotico. Esa parte de atrás es un disipador de calor. ¿Por qué? Porque es que si a usted le llega un voltaje de esta manera y lo tiene que recortar de esta manera, hay una parte del voltaje que de alguna manera tiene que transformar en otra cosa y la transforma en calor. Y tiene el tornillito para poder conectarle aquí atrás, si va a disipar mucho, disipadores de calor, yo sé que ustedes lo han visto, pegados al dispositivo este, al regulador. Y el regulador tiene una señal de entrada, que es por donde va a entrar mi señal, tiene una señal para tierra y la señal de salida. Esos son las paticas del regulador. Entonces, ahora mi circuito, miren lo que voy a hacer. Ahora mi circuito es este. Entonces, de nuevo, el transformador. El transformador ha cambiado mucho con el tiempo. Antes eran unas pilas grandísimas. Ya eso ya no es así. Entonces, los adaptadores de antes, a los que tuvieron Nintendo y esas cosas, recuerdan que esos adaptadores eran grandísimos. El de los portátiles, el de los celulares viejos, traen la tierra y entonces aquí tengo un diodo, aquí tengo otro diodo, están conectados entre sí, aquí tengo una resistencia, aquí tengo una capacitancia, también tirada a la tierra, esta es la tierra, y aquí tengo un regulador, esta es la señal de entrada del regulador, ya sabemos cómo es la señal de entrada. Aquí está la tierra del regulador y aquí está la salida donde yo voy a conectar pues el dispositivo que quiero conectar y ya básicamente eso es una fuente regulada. Como les decía, la tecnología ha cambiado mucho. Entonces ahora yo puedo tener el embobinado de entrada, el embobinado de salida. Miren que la corriente nunca toca, no se están tocando los dos alambres, simplemente es por inducción. Y por ejemplo, este no tiene tierra, entonces yo puedo crear la tierra haciendo un truco. Por ejemplo, yo tengo un condensador, la tierra y tengo otro condensador. Eso es una manera de crear la tierra, ¿cierto? Porque ya ahora voy a ver los voltajes desde este punto de referencia. Otra manera de crear la tierra sería con resistencias. Entonces tengo una inductancia que no tiene tierra. Bueno, sí la tiene aquí abajo. Pero a mí no me interesa. A mí me interesa es hacerla como en la mitad del voltaje. Entonces coloco dos resistencias para que dividan el voltaje y en la mitad va a poner mi tierra. Bueno, pero otro truco ya más seguido
tengo mi inductor de entrada, tengo mi inductor de salida de muchas menos vueltas, y aquí tengo, aquí lo que voy a colocar es lo que llaman un puente de diodos. Entonces el puente de diodos está hecho de esta manera. Aquí está el otro diodo. Aquí hay otro diodo. Y aquí está el otro diodo. Y entonces aquí está pegado este. Y aquí está pegado este. Y aquí voy a colocar mi resistencia. Aquí voy a colocar mi capacitancia. Y este va a funcionar como tierra. No sé si se dan cuenta, pero estos dos, cuando digamos está polarizado en directo, entonces conduce este y conduce este como una referencia central. Entonces nos permite como generar una tierra, pensar en una tierra. Y aquí pues ya tengo la parte del regulador. Aquí esto está pegado a tierra. Y aquí este. Y la salida. Y eso ya es una fuente de corriente directa. Es muy común, ya este tipo de fuentes reguladas son muy comunes. Miren, en esta gráfica lo podemos ver. Esto es una fuente de corriente, de voltaje, donde miren, vea, está el puente de diodos, están las capacitancias, están los reguladores a voltajes ya determinados, pero aquí hay dos transistores de potencia que me van a cambiar la posibilidad de dar diferentes voltajes. Vea, vea, estos son diferentes fuentes. Miren, esta es una fuente muy simple. Viene la señal de entrada, aquí no está el transformador. Viene el puente de diodos, tiene dos condensadores. El condensador va a ser el rizado. Miren el tamaño. Ese tamaño quiere decir, pues, no que es muy grande a nivel físico, sino que es muy grande, pues, en la capacitancia. Tiene una capacitancia de 2200 microfaradios, o sea, de 2.2 milifaradios, y soporta 25 voltios. Llega al regulador, no alcanzo a ver qué número es el regulador, pero aquí sale un voltaje y entonces el voltaje salía hasta aquí, en la tierra y el valor positivo de ese voltaje. Mírenlo aquí pegado con el transformador. Entonces aquí entra la señal eléctrica, aquí sale la señal, todavía está en AC, y mírenlo acá, aquí ya viene a la fuente y aquí ya me sale una fuente en DC.